En una plaza soleada de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. Dos policías uniformados rodearon a una joven de 17 años que llevaba una insignia arcoíris en su mochila. Sin mediar palabra. Uno de ellos la empujó contra el suelo y comenzó a golpearla con su porra, gritando insultos homófobos que resonaban en el aire. Pero lo que no sabían era que el padre de la chica, un exagente especial de la Guardia Civil, observaba desde las sombras. Y esa noche, su venganza transformaría sus vidas en una pesadilla interminable. Elena yacía en el pavimento caliente. El sabor metálico de la sangre en su boca mientras los golpes seguían cayendo. «Quita esa mierda de tu mochila. Marimacho», vociferaba el más corpulento de los policías. Su rostro enrojecido por una rabia que parecía alimentada por años de prejuicios acumulados. La multitud alrededor se mantenía a distancia. Algunos grabando con sus móviles. Pero nadie intervenía. Elena, con el cuerpo temblando, pensó en María, su novia secreta, y en cómo esa insignia era el único símbolo de su amor que se atrevía a mostrar en público. Su padre, Javier, un hombre de 50 años con cicatrices invisibles de misiones pasadas. Vio todo desde el banco opuesto. Había salido a dar un paseo para despejar la mente después de una discusión con su esposa sobre la fase de Elena. Pero al presenciar la brutalidad, algo se rompió dentro de él. No era solo ira, era un torrente de culpa por haber ignorado las señales de su hija. Por haber priorizado su imagen de familia perfecta sobre su felicidad. Esa noche, en casa, Elena llegó con moretones y lágrimas. Y Javier juró en silencio que aquellos hombres pagarían. No con violencia callejera, sino con la precisión de un agente entrenado. La familia de Elena vivía en un barrio residencial de las afueras de Madrid, donde las apariencias lo eran todo. Su madre, Isabel, una profesora conservadora, siempre había insistido en que Elena se comportara como una chica normal. Cuando Elena había intentado hablar de sus sentimientos hacia las mujeres, Isabel lo había descartado como una confusión adolescente, citando la Biblia y las tradiciones familiares. Javier, por su parte, había permanecido callado, sumergido en su retiro forzado tras una operación fallida que lo dejó con una cojera permanente. Pero ahora, viendo a su hija herida, se daba cuenta de que su silencio había sido cómplice. Al día siguiente, Javier comenzó su investigación. Usando contactos viejos en la fuerza, accedió a los informes de los policías involucrados, Carlos Ruiz y Antonio Gómez. Ambos con historiales de quejas por abuso de poder. Pero nada que los hubiera expulsado. Carlos era un padre de familia con deudas acumuladas, Antonio, un soltero amargado con un divorcio reciente. Javier los siguió discretamente, anotando rutinas, debilidades. Mientras tanto, Elena luchaba con su propio tormento interno. En el instituto, los rumores sobre el incidente se extendieron como fuego. Y algunos compañeros la miraban con lástima. Otros con desprecio. María, su novia de 16 años. Una chica tímida con ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba las tardes robadas en parques apartados. La llamó esa noche. No puedo verte así, Elena. Mis padres me matarían si supieran. La voz de María temblaba, revelando el miedo que ambas compartían. Elena se sentía atrapada entre su amor y la realidad opresiva. ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué su orientación era vista como una amenaza? En terapia secreta, pagada con su propio dinero de trabajos esporádicos, exploraba estos conflictos. Pero cada sesión la dejaba más exhausta. Javier, al notar su aislamiento,
Intentó acercarse. Hija. Cuéntame qué pasó realmente. Le dijo una tarde en la cocina. Elena dudó. Pero el dolor la impulsó a hablar. Papá. Soy lesbiana. Y esa insignia era por orgullo. Por ser quien soy. Javier la abrazó. Lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Pero internamente. Se debatía, ¿su venganza ayudaría o solo perpetuaría el ciclo de violencia? Mientras Javier planeaba. La presión social aumentaba. Isabel descubrió la insignia rota en la mochila de Elena y estalló en una discusión familiar. Esto es una vergüenza. ¿Qué dirán los vecinos? Tu tía Carmen ya sospecha algo. Elena defendió su identidad con voz firme. Pero el rechazo de su madre la hirió profundamente. Mamá. No es una elección. Es quien soy. Isabel. Influida por su educación católica estricta. Veía el lesbianismo como un pecado. Un desvío que podía corregirse con oración y disciplina. Javier intervino. Defendiendo a Elena por primera vez. Lo que creó una grieta en su matrimonio. Isabel. Nuestra hija necesita apoyo. No juicios. En paralelo. María enfrentaba sus propios demonios. Su familia. Inmigrantes conservadores de Andalucía. La vigilaban de cerca. Su hermano mayor. Un machista declarado. Había visto mensajes sospechosos en su teléfono y la confrontó. Si estás con esa chica. Te echo de casa. María. Dividida entre su amor por Elena y el miedo a perder su hogar. Comenzó a distanciarse. Llamadas no contestadas. Excusas para no verse. Elena sentía la traición como un cuchillo. Cuestionando si su relación valía el riesgo. ¿Era el amor suficiente para enfrentar el rechazo social? Javier. Meanwhile. Avanzaba en su plan. Contactó a un viejo amigo en los medios. Filtrando vídeos del incidente que circulaban en redes. La noticia explotó, policías agreden a menor por símbolo LGTB. La presión pública creció. Pero Javier no se conformaba. Investigó más profundo. Descubriendo que Carlos había aceptado sobornos en el pasado. Con pruebas recopiladas. Lo confrontó en un bar oscuro. Sé lo que hiciste. Paga o lo pierdes todo. Carlos. Aterrorizado. Accedió a dimitir. Pero Antonio. Más obstinado. Se resistió. Amenazando con contraatacar. Elena. Ajena al plan de su padre. Se sumergía en un vórtice emocional. En una reunión escolar. Un profesor homófobo la humilló frente a la clase. Y ella respondió con una carta abierta en redes. Exponiendo su historia. El apoyo llegó de extraños. Pero también el odio, mensajes anónimos la llamaban pervertida. María. Al ver la carta. Sintió una punzada de culpa. Debía unirse o protegerse. Su decisión pendía de un hilo. Mientras el drama familiar escalaba. Isabel. Al enterarse. Amenazó con enviar a Elena a un internado correctivo. Javier. Furioso. Reveló su pasado. He visto suficiente violencia en mi vida para saber que el amor no se corrige. El conflicto interno de cada personaje se intensificaba. Elena cuestionaba si valía la pena luchar por una sociedad que la rechazaba. Javier se preguntaba si su venganza era justicia o mera rabia personal. Isabel luchaba con sus creencias. Recordando su propia juventud reprimida. María. En la encrucijada. Debía elegir entre seguridad y autenticidad. El alto trago se acercaba. Con decisiones que cambiarían todo.
La filtración del vídeo causó un escándalo nacional. Periódicos como El País y El Mundo publicaron artículos condenando la brutalidad policial. Y activistas LGTB organizaron protestas en la Puerta del Sol. Elena se convirtió en un símbolo involuntario. Pero el peso de la atención la abrumaba. Entrevistas. Llamadas de ONGs. Todo mientras lidiaba con el distanciamiento de María. Necesito tiempo. Le había dicho María en un mensaje frío. Dejando a Elena con un vacío que dolía más que los moretones. Javier. Impulsado por la adrenalina. Escaló su venganza. Descubrió que Antonio Gómez tenía un historial de acoso a mujeres en el trabajo. Incluyendo a una compañera lesbiana que había renunciado. Con ayuda de un hacker retirado. Obtuvo correos incriminatorios. En una reunión clandestina en un parking subterráneo. Javier lo confrontó. Dimite o estos documentos van a la prensa. Antonio. Con ojos llenos de odio. Escupió, esa niña se lo buscó. Gente como ella ensucia nuestra sociedad. Javier contuvo el impulso de golpearlo. Recordando su juramento de no volver a la violencia física. En cambio, lo dejó con una advertencia, el mundo cambia. Y tú estás en el lado equivocado. En casa. La tensión familiar alcanzó un pico. Isabel. Al ver las noticias. Culpó a Elena, si no hubieras provocado. Nada de esto pasaría. Elena. Con lágrimas de frustración. Replicó provocar por existir. Mamá. ¿No ves que el problema eres tú y tus prejuicios? Javier medió. Pero su secreto lo carcomía. ¿Cuánto tiempo hasta que su familia descubriera su intervención? Isabel. En privado. Confesaba sus dudas a una amiga, quiero a mi hija. Pero, ¿y si esto es una fase? La Iglesia dice. Sus creencias chocaban con el amor maternal. Creando un tormento que la mantenía despierta por las noches. María. Meanwhile. Enfrentaba una crisis similar. Su familia la presionaba para que saliera con un chico del barrio. Un buen partido según su madre. En una cena familiar. Su hermano la interrogó, ¿qué pasa con esa amiga tuya? Os veo muy pegadas. María negó todo. Pero el pánico la invadió. Esa noche. Soñó con Elena. Con besos robados en el retiro. Y despertó llorando. ¿Valía la pena el riesgo de outing para estar juntas? Decidió confrontar a Elena en persona. Citándola en un café discreto. Te echo de menos. Pero tengo miedo. Admitió María. Tomándole la mano bajo la mesa. Elena. Herida. Respondió, el miedo nos separa. ¿Qué eliges? La conversación las dejó exhaustas. Pero encendió una chispa. Elena. Inspirada. Se unió a un grupo de apoyo LGTB juvenil. Donde compartió su historia. Allí conoció a otras chicas con experiencias similares, rechazos familiares. Bullying escolar. Una de ellas. Lucía. Una activista de 20 años. La animó, tu voz importa. No dejes que te silencien. Pero el grupo también revelaba las duras realidades, suicidios. Homelessness entre jóvenes LGTB. Elena se daba cuenta de que su lucha era parte de algo mayor. Un sistema social que marginaba a quienes no encajaban en la norma. Javier. Al ver el crecimiento de su hija. Sintió orgullo mezclado con culpa. Su venganza avanzaba, Carlos Ruiz dimitió bajo presión. Citando razones personales. Pero Antonio resistía. Contratando a un abogado para contraatacar. Javier recibió una amenaza anónima, deja de husmear o tu familia sufrirá. El miedo lo invadió,
había puesto en peligro a Elena. En una noche de insomnio, confesó parte de su plan a Isabel. Estoy protegiendo a nuestra hija. Isabel lo acusó de imprudencia. Eres un exagente. No un vigilante. Esto podría destruirnos. Su matrimonio pendía de un hilo, con Javier cuestionando si su pasado lo definía. Mientras tanto, Elena y María intentaban reconstruir su relación en secreto. Paseos nocturnos. Mensajes codificados. Pero una traición inminente acechaba. El hermano de María descubrió un chat y la confrontó violentamente, rompiendo su teléfono. Eres una disgracia para la familia, gritó. María, aterrorizada, huyó a casa de una tía. Pero el daño estaba hecho. Llamó a Elena sollozando, no puedo más. Quizás debamos parar. Elena, devastada, sintió el peso de la sociedad sobre ellas. ¿Era su amor condenado por las expectativas externas? El escándalo policial escaló cuando un periodista investigativo publicó los documentos de Javier. Anónimamente. Antonio fue suspendido. Y la Guardia Civil inició una investigación interna. Pero la victoria era agridulce. Javier recibía llamadas de viejos enemigos, recordándole que el pasado no muere. Elena, al sospechar la involucración de su padre, lo confrontó. Papá, ¿fuiste tú? Javier negó al principio. Pero la verdad salió, lo hice por ti. Elena, ambivalente, abrazó su apoyo pero advirtió, la venganza no cambia mentes. Isabel, testigo de la escena, comenzó a cuestionar sus creencias. Leyó artículos sobre LGTB. Asistió a una charla en la iglesia progresista. Su transformación era lenta. Pero el amor por Elena la impulsaba. Sin embargo, una nueva crisis surgió. María, presionada por su familia, aceptó una cita arreglada para corregir su orientación. Al contárselo a Elena, la traición cortó profundo. ¿Cómo pudiste?, exclamó Elena. María, llorando, es para protegernos. Pero el daño era irreparable, dejando a Elena en un abismo de dolor. El alto trago se acercaba con más intensidad. Javier enfrentaba consecuencias legales potenciales. Isabel lidiaba con su fe. María con su cobardía. Y Elena con la resiliencia. Decisiones morales pendían: perdonar o cortar. Luchar o rendirse. La tensión social, familiar e interna se entretejía, llevando a un punto de no retorno. La suspensión de Antonio Gómez fue el catalizador para un contraataque. Él, furioso, filtró información falsa sobre Javier, acusaciones de corrupción en su tiempo como agente. Los medios sensacionalistas mordieron el anzuelo. Y pronto Javier era el villano en algunos titulares: exagente busca venganza personal. En casa, Isabel lo enfrentó: mira lo que has causado. Ahora todos nos miran. Javier, agotado, admitió su error: quería justicia. Pero quizás solo alimenté el odio. Su conflicto interno era profundo, su entrenamiento lo había hecho eficiente en destrucción. Pero no en sanación. Elena, meanwhile, se volvía más vocal. Participó en una manifestación LGTB en Madrid, sosteniendo un cartel: amor no es crimen. Allí, vio a María desde lejos. Pero ella evitó el contacto visual. El rechazo dolió como una puñalada fresca. De vuelta en casa, Elena escribió en su diario: ¿por qué el amor duele tanto? Es mi culpa por nacer así. Su terapeuta la animaba a explorar estos pensamientos. Pero el peso de la discriminación social la aplastaba. En el instituto,
Un grupo de alumnos la apoyó, formando un club inclusivo. Pero otros la acosaban, dejando notas hirientes en su taquilla. María, consumida por la culpa, confrontó a su familia. Soy lesbiana. Y amo a Elena, declaró en una cena tensa. Su hermano explotó, golpeando la mesa afuera de esta casa. Su madre lloró, invocando tradiciones, esto no es lo que Dios quiere. María, con maleta en mano, huyó esa noche, buscando refugio en un albergue LGTB. La libertad tenía un precio, aislamiento. Pobreza. Llamó a Elena. Su voz quebrada, lo hice. Pero ahora, ¿qué? Elena, dividida entre ira y compasión, respondió, ven conmigo. Enfrentémoslo juntas. Pero la confianza estaba rota, podía perdonar la traición. Javier, lidiando con las repercusiones, recibió una citación judicial. Su viejo jefe lo advirtió, deja esto, o perderás tu pensión. Pero Javier persistió, testificando anónimamente contra Antonio. En el proceso, reveló abusos sistemáticos en la policía hacia la comunidad LGTB. El caso ganó tracción, atrayendo atención internacional. Sin embargo, el estrés afectó su salud, ataques de pánico recordaban traumas pasados. Isabel, viéndolo vulnerable, ofreció apoyo, tal vez tengamos que cambiar todos. Su evolución era evidente, asistió a una sesión de terapia familiar. Admitiendo, he sido ciega. Perdóname. Elena. La reconciliación familiar era tentativa. Elena aceptó el abrazo de su madre. Pero el daño perduraba. Necesito tiempo. Mamá. Mientras, María y Elena se reunieron en un parque. Bajo la lluvia. Te traicioné por miedo, confesó María. Elena, con lágrimas, y yo pagué el precio. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero con condiciones, honestidad total. Su relación, forjada en fuego, se fortalecía. Pero las presiones externas persistían. Amigos comunes las juzgaban. Y la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba bolsillos de conservadurismo. Un giro inesperado ocurrió cuando Antonio, desesperado, contactó a Javier para un encuentro. En un café remoto. Admitió, lo hice por ignorancia. Mi exesposa era lesbiana. Y lo negué. Javier, sorprendido, vio un atisbo de humanidad. ¿Arrepentido?, preguntó. Antonio asintió. Pero su orgullo lo frenaba. Javier eligió la empatía, dimite y busca ayuda. Esta decisión moral marcó un cambio, en lugar de destrucción. Optó por redención. Pero, ¿era genuino? ¿O una maniobra? Elena, inspirada por su padre, organizó un taller en su escuela sobre diversidad. El director, inicialmente reacio, cedió ante la presión pública. Durante el evento, un alumno confesó su propia orientación, agradeciendo a Elena. Pero no todo era positivo, un padre conservador protestó, llamando al taller propaganda. Elena defendió, es educación, no indoctrinación. El debate escaló, reflejando divisiones sociales más amplias en España post-Franco. María, adaptándose a su nueva vida, encontró trabajo en una cafetería inclusiva. Su independencia la empoderaba, pero echaba de menos la seguridad familiar. Una llamada de su madre, vuelve. Hija, hablemos.
María dudó perdón o manipulación. Decidió visitar. Con Elena a su lado para apoyo. La reunión fue tensa, acusaciones. Lágrimas. Pero un puente se formó. El hermano se disculpó a regañadientes. Admitiendo sus prejuicios. Javier. Libre de la citación tras un acuerdo. Reflexionaba sobre el costo. Su matrimonio se fortalecía con honestidad, Isabel se unió a un grupo de padres LGTB. Pero el trauma de Elena persistía, pesadillas de la golpiza la despertaban. En terapia. Exploraba el perdón hacia los policías. Su madre. María. ¿Merezco paz? Se preguntaba. La respuesta vendría con tiempo. Pero el viaje era arduo. El clímax se acercaba con una audiencia pública sobre el caso. Elena testificó. Su voz firme: no soy víctima, soy superviviente. La sala aplaudió. Pero Antonio. Presente. La miró con resentimiento. Fuera. Manifestantes chocaron, pro LGTB-VS. Conservadores. La tensión social explotaba. Forzando a cada personaje a elegir bandos definitivos. La audiencia judicial fue un circo mediático. Elena. En el estrado. Relató el ataque con detalle. Su voz temblando solo al mencionar el miedo. No pedí ser golpeada por amar. El juez. Una mujer progresista. Condenó la brutalidad. Pero la defensa de Antonio argumentó exceso en el cumplimiento del deber. Javier. Testigo clave. Expuso las pruebas. Arriesgando su reputación. Esto no es Aiseltid, es sistémico. Su testimonio inclinó la balanza. Pero el precio fue alto, amigos lo abandonaron. Viéndolo como traidor. En casa. Isabel organizó una cena reconciliadora. Hablemos como familia. Propuso. Elena aceptó. Trayendo a María. La atmósfera era tensa, el hermano de María. Invitado. Se mantuvo callado. Conversaciones giraron en torno a prejuicios. ¿Por qué el amor entre mujeres asusta tanto? Preguntó Elena. Isabel admitió por tradición. Pero estoy aprendiendo. María compartió su salida del armario. Inspirando empatía. Javier. Orgulloso. Vio esperanza. Pero internamente debatía si su venganza había valido la pena. María y Elena. Fortalecidas. Planearon un futuro. Mudémonos juntas cuando cumplamos 18. Sugirió Elena. Pero realidades prácticas intervenían, estudios. Finanzas. Además. Amenazas anónimas llegaban, desapareced o sufrid. El miedo regresaba. Cuestionando su resiliencia. En una noche de crisis. María confesó, a veces dudo si soy lo suficientemente fuerte. Elena la abrazó, juntas lo somos. Su amor. Probado. Se convertía en ancla. Antonio. Enfrentando cargos. Intentó un último golpe, demandó a Javier por difamación. El juicio secundario reveló más suciedad, testigos confirmaron abusos pasados. Antonio quebró en el estrado. Admitiendo prejuicios arraigados. Creí que era correcto. Sollozó. El juez lo condenó a servicio comunitario en centros LGTB. Una ironía poética. Javier. Victorioso. Sintió vacío, ¿cambiará realmente? La sociedad respondía con divisiones. Redes sociales ardían con debates, justicia para Elena vs. Policía inocente. Elena recibió invitaciones a charlas. Convirtiéndose en activista. Pero el burnout acechaba, equilibrar vida personal y pública era agotador.
María la apoyaba. Pero celos surgían, a veces te comparto con el mundo. Elena prometió balance, tú eres mi prioridad. Isabel. Transformada. Se unió a Flag España. Ayudando a otros padres. Su viaje de aceptación inspiraba. Pero recuerdos de su rigidez la avergonzaban. Perdí tiempo juzgando. Confesó a Javier. Su matrimonio revivió. Con honestidad como base. Javier. Retirado definitivamente. Encontró paz en el jardín. Reflexionando sobre elecciones pasadas. Un conflicto final surgió cuando el hermano de María. Arrepentido. Reveló que había sido él quien filtró la ubicación de Elena a Antonio inicialmente. Por rencor. La traición sacudió al grupo. María. Furiosa. Lo confrontó por qué. Él admitió por ignorancia y celos. Elena. Mediando. Eligió perdón, el odio se rompe con comprensión. Pero María dudaba. Cortando lazos temporalmente. El grupo familiar extendido se reunió para sanar. Discusiones profundas sobre ética, ¿es el perdón debilidad? La venganza justicia. Javier compartió su dilema, pagué con mi paz mental. Elena. Sabia más allá de sus años. Concluyó, el cambio viene de dentro. Mientras el caso se cerraba. Elena y María planeaban un viaje a Barcelona. Símbolo de libertad. Pero una llamada anónima advirtió de peligro remanente. Javier investigó. Descubriendo remanentes de un grupo homófobo. Enfrentándolos discretamente. Evitó un ataque planeado. Su sacrificio final, exponerse para protegerlas. La resolución traía cierre parcial. Elena. Más fuerte. Abrazaba su identidad. María. Independiente. Reconstruía lazos familiares. Javier e Isabel. Unidos. Miraban al futuro. Pero cicatrices perduraban. Recordando el costo de la autenticidad en una sociedad imperfecta. Con el caso resuelto. Antonio cumpliendo sentencia y Carlos retirado. La calma aparente reinaba. Pero Elena sabía que la verdadera batalla era interna. En terapia. Procesaba el trauma, siento rabia. Pero también gratitud por el crecimiento. María. A su lado. Compartía, perdí mi familia temporalmente. Pero gané libertad. Su relación florecía. Con planes de universidad juntas. Estudiando psicología para ayudar a otros. Javier. Reflexionando. Escribió memorias anónimas sobre corrupción policial y discriminación. Publicadas. Inspiraron reformas, entrenamientos en diversidad para fuerzas del orden. Isabel. Orgullosa. Lo apoyaba, tu legado es esto. No la venganza. Su evolución completa, de rechazo a aliada. Marchando en el orgullo de Madrid con Elena. María reconcilió con su madre. ¿Quién asistió a terapia? El hermano. Lentamente. Cambiaba. Voluntariando en ONGs. La red de apoyo crecía. Pero desafíos persistían, discriminación laboral. Leyes imperfectas. Elena. En un discurso. Declaró, nuestra lucha continúa. Por cada victoria. Hay 1000 batallas. Un último conflicto, Elena recibió una oferta para un documental sobre su historia. Aceptar significaba exposición, rechazar. Silencio. Consultó a María, ¿nos define o nos libera? Decidieron sí. Usando la plataforma para educar. El rodaje revivió dolores. Pero fortaleció su vínculo. Javier. En paz. Disfrutaba de la familia unida.
Pero una noche. Un sueño lo perturbó, había sido su intervención ética. Compartió con Elena, a veces dudo si fui héroe o villano. Ella respondió, fuiste padre. La historia culminaba en una celebración, aniversario de Elena y María. Amigos. Familia reunida en un parque soleado. Risas. Abrazos. Pero subyacente. La conciencia de fragilidad. Elena miró al horizonte, pagamos caro. Pero valió.